Gracias por esa presentación tan sobre la mesa y que son tan necesarios de discusión en esta época de crisis, en esta época en los conocimientos, recursos, de forma tal de entre todos, porque todos tenemos poco, pero podemos unir algo y salir adelante enfrentando diferentes problemas. Y bueno, creo que una conversación como esta pues es muy pertinente. El movimiento cooperativo es un movimiento con cierta antigüedad, ha demostrado a nivel del mundo impactos, es un movimiento con valores y con principios, un movimiento que tiene claramente definidos ciertos procedimientos que le permiten funcionar de manera más o menos similar en cualquier rincón del mundo. Y esos procesos similares y esa manera de expresarse el movimiento ha hecho que uno pueda definir ciertos rasgos de él. Es decir, que uno diga, el movimiento cooperativo se caracteriza por esto, por esto y por esto. Y esos rasgos son los que constituyen lo que podemos denominar la identidad cooperativa. Es decir, la identidad cooperativa sería entonces el conjunto de rasgos que caracterizan a una organización cooperativa en cualquier parte del mundo. Es lo que permite que nosotros los cooperativistas, yo he tenido la oportunidad de visitar cooperativas en muchos países, pues llegue a ellas y me sienta como en casa y pueda tranquilamente hablar del funcionamiento de la asamblea, de la junta directiva o consejo de administración, de la unidad de vigilancia, de los aportes, de los excedentes, de la responsabilidad social. Si no los domina, por supuesto, puede impulsar con mayor razón la cooperativa en la cual uno se encuentra. Y si se trata de constituir una, bueno, pues en la medida en que uno esté claro en cuáles son los rasgos de la cooperativa, pues la posibilidad de constituir una cooperativa exitosa es mayor. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es conversar un poco sobre cuáles son los rasgos de la cooperativa, cuáles son las características de ella. Y por supuesto, eso implica que tengamos que comparar las cooperativas con otras organizaciones para ver con mayor nitidez qué es lo que las caracteriza. Yo me voy a valer de una presentación. Vamos a ver si la puedo colocar ahora. Hecha en PowerPoint, que nos va a facilitar esta sesión. Bueno, sobre esa identidad vamos a conversar. Decía que le doy las gracias a la Fundación para el Desarrollo Social por esta invitación y me gustaría dejar sobre la mesa estas dos afirmaciones de compañeros cooperativistas venezolanos ya fallecidos, pero que fueron muy asertivos en estas afirmaciones. Antes de constituir cooperativas, hay que formar cooperativistas. Eso es muy importante. Las cooperativas no deben irse, hay que formarse previamente. El fracaso de muchas cooperativas se debe justamente a esa falta de formación previa y de saber, bueno, que personas que facilitan ese asociacionismo que al final le da la cooperativa, tal como dice Laureano Díaz, no se constituye en función de sí misma, lo hace sobre las necesidades de sus asociados. Y esa cooperativa significa que debe existir un problema común entre varias personas y que esas personas están dispuestas a enfrentarlo de activa. No es lo mismo constituir una cooperativa que constituir una empresa de capital donde se busca ganancia y la gente pone un dinero para justamente obtener un beneficio económico. No, en el caso de las cooperativas, y ojo, esto es extensivo a todas las organizaciones de economía social, que lo vamos a tocar, igual que las mutuales, igual que las asociaciones, son constituidas para enfrentar problemas y ahí está la clave de su funcionamiento. Algunos de los elementos que voy a tocar son teóricos. Me perdonan ese sesgo académico, pero siempre siento que es muy importante estar claro en ciertos conceptos para
constituir la base del edificio posterior. Si estamos claros en ciertos conceptos y algunas consideraciones que voy a colocar ahora sobre la mesa, estoy seguro que la explicación sobre el cooperativismo va a resultar mejor. Entonces, para mí, siempre lo he dicho, no hay mejor práctica que una buena teoría. Cuando uno está claro en lo que quiere conceptualmente, mentalmente, uno sabe hacia dónde va, todo le resulta mejor que estar improvisando. Había una novela en Venezuela donde uno de los personajes decía, como vaya viniendo, vamos viendo. No, no. Con los recursos y los esfuerzos de la gente no se puede jugar. De alguna manera hay que tener un mínimo de planificación. Y la planificación es parte, como está en el cerebro de la gente, de esa teoría necesaria. Aquí tenemos algunos elementos que le dicen a uno cuando se está en presencia de una cooperativa. Forma parte de lo que llamamos el perfil de las cooperativas. Los dos pinitos, que fue adoptado por la Alianza Cooperativa Internacional. El arco iris de la ASI, que es superado, pero fue un símbolo bien interesante hasta hace unos 5 años. Y el último símbolo, que es el de la COP, de Alianza Cooperativa Internacional, que además se plasma en los correos electrónicos de las cooperativas. Lo demás son símbolos que algunas cooperativas han adoptado para diferenciarse, pero los símbolos universales son los 3 primeros, particularmente el que está en el medio, que es el adoptado por la Alianza Cooperativa Internacional. Entonces son elementos que te dicen, bueno, estoy viendo que al frente tengo una cooperativa, pero ¿hasta dónde lo que está al frente de mí es una cooperativa? ¿Hasta dónde puedo entrar en ella, estudiarla y verificar realmente que lo sea? Para eso son justamente los elementos de la identidad que vamos a estudiar. Lo primero que debemos considerar es que cuando hablamos de cooperativismo, cuando hablamos de cooperativa, estamos hablando de sueños. Y cuando los sueños se necesitan 2 condiciones, son aplicados a sociedades y son realizables, no son locuras, sino realizables, estamos en presencia de utopía. Las utopías son entonces sueños, son elementos claves. En el mundo ha habido utopías casi, por ejemplo, los fundadores del Hogar Obrero en Buenos Aires, cooperativa que tuve la oportunidad de visitar hace 2 o 3 años. De paso, es la cooperativa más antigua de América Latina. Había una en México que posiblemente la hubiese superado en años, pero resulta ser que no fue así, porque primero fue fundada como una empresa de capital, que es la cooperativa Cruz Azul. Así que tenemos en Argentina la cooperativa más vieja de América Latina, y estoy seguro que eso formó parte de la utopía de los fundadores de ella. Este mundo de las utopías hay que entenderlo, porque son como el atractivo a futuro que hace que uno se movilice hacia allá, que uno camine en función de ella. Son muchas las utopías que se han escrito. Y les recomiendo que lean este libro de Tomás Moro, llamado Utopía Justa. Ahí hay elementos interesantes, porque las ciudades en las utopías y el poder está normal. Casi 2 meses estudiando la autogestión y la participación en los kibbutz en Israel, y justamente buena parte de la facilidad que ellos tenían para el desarrollo interno del kibbutz se daba por esa estructura organizacional, tanto en la formación de la comunidad como en la manera como ellos se reunían para hacer sus trabajos. Igual sucede en el movimiento cooperativo venezolano. Nosotros en Venezuela, todas las reuniones con connotación bien interesante, y es que el torta de pastel, uno de nosotros nos corresponde la misma cantidad de poder. Eso hace que una mano levantada sea igual a la otra, y eso plasma un poco lo que es la democracia cooperativa. La ventaja que tiene la cooperativa Rochelle es que sí fue la primera en escribir cómo funcionaba. Y esa escritura, al sistematizarse, permitió entender cómo y cuáles eran los valores y principios de la cooperativa a nivel mundial. Se llamaban los principios de Rochdale. No me preocupa que me pregunten en el intermedio, ¿ok?
La segunda consideración, cooperativas organizaciones. Las cooperativas como tales son organizaciones que, por supuesto, cumplen ciertas pautas, pero en el caso concreto de las cooperativas, yo siempre hablo de este binomio. De un lado las necesidades y del otro lado las acciones. Eso es lo que yo llamo el emprendimiento. No basta con observar la existencia de problemas, es necesario prender el vehículo y arrancar. El resto uno no pasaría de ser un simple observador. Ese binomio, necesidades, acciones, moviliza al mundo. Yo diría que ese es el motor del mundo. El emprendimiento, el problemas, y si al final de los problemas enfrentados queda una organización, son problemas que existen y se mantienen en el tiempo. El problema exista, se justifica la existencia de la cooperativa, pues tenga más de 100 años, porque los problemas que ellos abordaron, vivienda y ahorro y crédito, pues son problemas que mantienen y se mantendrán en el tiempo. Decía que las organizaciones se mueven entre dos modelos extremos. El modelo burocrático, que como observamos es un modelo que mantiene a las personas que toman decisiones en la parte superior una persona, lo que podemos llamar jerarquías. Cada persona tiene una actividad a realizar. En ese caso estamos hablando de la división de actividad, división del trabajo. Para quienes son visión taylorista. Entonces, piramidal con paredes y techos. Esta imagen es como un edificio piramidal. Tenemos un modelo, este está visto desde arriba, es como una moneda circular y horizontal, porque en el juego que se hace para lograr la autogestión, que lo vamos a explicar también a lo largo de estas conversaciones, existe lo que se llama la rotación interna dentro de la organización. Al rotar, la gente rompe paredes. Cuando una persona realiza varias actividades a lo largo de la cadena de producción, está rompiendo esas paredes que dividían cada actividad. Pero además, como en las organizaciones autogestionarias, todos toman decisiones en la asamblea, entonces cuando se va a la asamblea, los techos de la organización, a una asamblea rompemos techos y en la medida en que rotamos entre las actividades rompemos paredes. Entonces, de techo, en otras palabras, el movimiento de rotación para eliminar la división del trabajo y el movimiento de rotación horizontal para eliminar la división del trabajo y el movimiento de rotación vertical, subir y bajar para eliminar la división de las jerarquías, hace que la organización se convierta entonces en una organización sana. Y esto de plana es interesante porque al hacerse eso, se elimina la división y dirigidos, porque quienes toman las decisiones, quienes dirigen, son los mismos que ejecutan las acciones al día siguiente. Por lo tanto, si yo soy quien dirijo y al mismo tiempo actúo, pues yo concentro en mí las dos condiciones, la de esa dicotomía. Pero hay una condición interesante también que se da como consecuencia del modelo cooperativo particularmente. Y es que las cooperativas son propiedad de todos los asociados. Y si son los asociados, en el caso de una cooperativa, entre dueños de medio de producción y trabajadores asalariados, no hay división capital en sentido de propiedad y no propietario de los medios de producción en una cooperativa. No hay división entre dirigentes y dirigidos. Claro, estoy hablando de casos. En el medio, entre el modelo burocrático y el modelo autogestionario, existen otros modelos participativos que, bueno, trabajarlos implica un buen tiempo. Yo solamente los menciono por el momento. Existe el modelo de la coparticipación, el modelo de la codirección, el modelo de la cogestión parcial,
el de la participación accionaria y el de la cogestión total. Esos son modelos intermedios entre el burocrático y el autogestionario. En el modelo autogestionario, como lo dije hace rato, el poder está en el centro y entonces se irradia de diferentes maneras, ahí lo vemos en el gráfico, a las diferentes unidades. Esta comprensión de la existencia de estos modelos es clave para entender lo que vamos a discutir después sobre la participación en las cooperativas. También es importante observar este gráfico. En toda organización, sea piramidal como la que están viendo, o sea circular, porque esta pudiera ser la pizza redonda de la autogestión, ¿de acuerdo? En el centro se toman las decisiones estratégicas. En la parte superior, si es burocrático, se toman las decisiones estratégicas. Eso es lo que denominamos la esfera política o estratégica de las organizaciones. Ahí se planifica, se toman decisiones y se controla. Y en la parte inferior se ejecuta. Y en el medio, fíjense que en el medio hay una unidad de coordinación, que es la que convierte, por eso que ahí me gusta tanto el tema de la gerencia, porque la gerencia, que es sinónimo de coordinación, es la que se encarga de convertir los sueños en realidad, de convertir los sueños de la esfera política, de la esfera estratégica, en realidad a través de la ejecución. Pero fíjense que en la parte de abajo de este gráfico que tengo allí, y lo he sistematizado de esa forma porque estoy convencido de que esa es la manera como funcionan las organizaciones, están lo que se llaman las funciones organizativas, que son mercado, producción. Debemos tener claro que toda organización, y por supuesto cooperativas también, vamos a conseguir todos estos elementos. De esos elementos, el más discutido es el de mercado, porque hay personas que piensan que las cooperativas no deben jugar con la idea de mercado, no deben asimilarlo, pero eso depende del concepto que se tenga. Si estamos hablando de un mercado capitalista o si estamos hablando de un mercado propio de los productos de la cooperativa o de un mercado mixto. Porque, bueno, si estamos en un sistema donde dominan las empresas capitalistas y los insumos que compra la cooperativa se lo compra una empresa capitalista y cuando lo vende una empresa capitalista, pues obviamente hay que entender que esa dinámica existe y esa es una coexistencia prácticamente obligatoria. Bien, también es importante, por supuesto, cuando hablamos de organizaciones, observar el entorno territorial. Por ejemplo, yo quisiera conocer más sobre el territorio donde ustedes están para hablar con mayor propiedad. ¿Cuál es el entorno territorial del norte de Argentina? Estructura geopolítica de la provincia. Cómo se maneja y cómo funciona el Consejo Municipal o la Asamblea Legislativa, etcétera. Todos esos son elementos que hay que considerar, pero también los de carácter económico. Procesos productivos, principales productos, producción, distribución, consumo, cómo se distribuye eso a nivel de las ciudades y poblaciones de la provincia donde ustedes están, eso es fundamental. Entonces, el entorno territorial es clave también en cualquier organización. No es lo mismo una cooperativa. Ustedes están a una cooperativa también de ahorro y crédito con 22 personas acá en España donde yo me encuentro, porque lo territorial marca. Y en lo referente al entorno, por supuesto, hay que considerar estos elementos que están en este gráfico: clientes, proveedores, gobiernos, grupos de interés especial, grupos religiosos, por ejemplo, en un momento determinado. Hay países donde la Iglesia Católica jugó un papel importante en la formación de cooperativas, los medios de comunicación, las instituciones financieras. Rubén hablaba hace rato de financiamiento cuando instaló la reunión de hoy. Todos esos son elementos a considerar. La tercera consideración tiene que ver con los valores y principios. Fíjense qué interesante es esto. Los valores son pautas de conducta que nos orientan en accionar de imagen
de unos rieles de tren. Y tiene rieles de tren que te dicen, de aquí para acá no paso, porque cuando yo era pequeño, en mi familia me enseñaron tales valores. Y de aquí para acá tampoco paso, porque cuando estuve en el liceo o estuve en la universidad o fui al ejército, etcétera, me enseñaron estos otros valores. Entonces, los valores son como rieles de tren que le dan forma a la conducta de las personas y de las organizaciones. Porque las organizaciones, cuando uno la constituye, lo primero que hace es transmitirle valores. Hijas de los valores de quienes las fundan. ¿Ok? Entonces, en definitiva, los primeros valores que tiene una organización, los primeros valores que tiene una cooperativa son los de sus fundadores. Lo que no quiere decir que en el transcurso del tiempo esos valores no cambien con otras personas o con otras condiciones. Pero los valores son muy gruesos, son muy difíciles de definir. Imaginemos que nosotros habláramos en este momento del valor de la democracia. Pasaríamos 3 días hablando de democracia. Y cuidado si más. 3 días, digo yo, por recortar el tiempo. Entonces, se sintetizan los valores en principios. Entonces, ¿qué es un principio? Es un valor sencilla para poder aplicarse. Entonces, la democracia, que es un valor muy grueso, muy difícil de digerir, porque hay muchas opiniones, un voto. No importa si eres gordo, flaco, alto, pequeño, si te no importa. Tú eres una persona, tú tienes un voto, no hay. Entonces los valores se sintetizan a través de los principios. Los principios son, ya que hablamos de rieles de tren, como locomotoras que hacen que los valores transiten entre los rieles del tren de una manera más rápida. Y la síntesis de los valores y los principios, junto con la práctica, constituye lo que se llama la doctrina. Y la doctrina, si se escribe y se establece con pautas, bueno, la doctrina sería la doctrina legislativa de las cooperativas, que no es sino la síntesis de los valores y los principios más las prácticas que son las que alimentan el derecho. Entonces, esto de los valores y principios es clave. Y esos valores y principios, en definitiva, constituyen la ética. La ética es la sinergia de los valores y principios de una persona o una organización. Si no entendemos esto, no vamos a entender los valores y principios cooperativos que son universales. Una gran cantidad de valores que nos interesan, que también ameritarían una buena discusión, pero simplemente me conformo con presentarlos en este momento. También hay valores extremos. Está el valor del individualismo. O sea, yo solo hago todo. El caso de Robinson Crusoe en su isla. Y está el valor de la solidaridad, el otro extremo, el valor supremo, el valor máximo. Todos hacemos todo y todos somos solidarios, somos responsables por todo lo que nos pase. Si a uno de nosotros le pasa algo, cualquiera de nosotros responde por los demás. Eso es solidaridad. Preocupación por los demás, reconocimiento de los demás. Pero también, así como entre el modelo burocrático y el modelo autogestionario, hay muchos, entre el valor del individualismo y el valor de la solidaridad, hay otros valores. Fíjense, el individualismo se supera con la autoayuda y con la colaboración, que son momentáneos, transitorios, que no llegan al extremo de lo de Robinson Crusoe. Y incluso hoy por hoy se habla de economía de la colaboración. Yo estuve en Buenos Aires hace 4 años en un evento de economía de la colaboración, justamente.
Pero la colaboración es algo muy puntual. Tú colaboras conmigo y luego desapareces. El valor que le sigue es el de la ayuda mutua, es el reconocimiento permanente. Tú me ayudas y yo te ayudo. Ahí hay mayor permanencia. No es algo puntual donde me colaboraste y te fuiste. Y la ayuda mutua puede conducir al lucro. Y bueno, vamos a ayudarnos nosotros para ganar mucho dinero, tener ganancias, y constituimos una compañía anónima y nos volvemos millonarios, si fuese el caso, o al no lucro. Y el no lucro tiene que ver con enfrentar problemas. Y por la vía del no lucro se va a el asociacionismo, el mutualismo y el cooperativismo, en ese mismo orden. Ahí la relación entre los tres es que a mayor asociacionismo, mayor presencia humana y menor presencia económica. Y a mayor cooperativismo, lo económico aumenta. Y bueno, y al final nos conseguimos entonces con el valor de la solidaridad. Estos son también valores que debemos entender para asumir mejor los rasgos del mutualismo y asociacionismo. Es la economía social, son las organizaciones de economía social. Bien, ahí tenemos un concepto de solidaridad. Lo último que está allí es clave. Yo lo he comprobado. Cuando una organización es solidaria, uno entra en ella, pregunta, y dependiendo de lo que la gente responda, se sabe si es o no lo es. Por ejemplo, dice, mire, ¿cómo se porta acá la gente? Ahí, unión, no, mira, aquí los dirigentes andan por un lado, hacen lo que le da la gana, los dirigentes, fíjense, los dirigentes. Y aquí los trabajadores también por su cuenta llegan siempre tarde. En cambio, cuando hay solidaridad, no son los dirigentes ni los trabajadores o nosotros, somos nosotros. No, aquí nosotros somos de tal manera, funcionamos de tal forma, nosotros nos reunimos toda la semana, nosotros. Es un elemento clave de la solidaridad, pero también es clave de algo que voy a mencionar más adelante. Y cuando la solidaridad se da junto con lo que voy a mencionar antes, entonces estamos en lo mejor de las experiencias de carácter cooperativo. El sentido de pertenencia también ayuda a nosotros. Organización. Yo, por ejemplo, me siento orgulloso de ser profesor de la Universidad Central de Venezuela. Eso es sentido de propiedad. Nosotros los usevistas, eso es sentido, perdón, pero si el sentido de pertenencia se junta con el sentido de propiedad relativa, es importante comprender que existen diferentes tipos de organizaciones. En la medida en que comparemos las organizaciones de economía social, particularmente las cooperativas, con otras, entenderemos mejor qué son las cooperativas. Y aquí tenemos las organizaciones públicas, las que se sobre las pautas de la Constitución. El país dice cómo se estudia cada poder, poder electoral. En Venezuela supuestamente existen los 5 poderes, pero bueno, lo cierto es que son de carácter público, ¿ok? Y obedecen a una lógica que en principio debería ser la del Estado, que trata de organizar la sociedad y fundamentalmente servir como un ente regulador, sobre todo a partir de los tribunales, ente regulador del funcionamiento de la sociedad. Le quita impuestos a los que ganan más para darle servicio a los que ganan menos. Ahí hay una actividad de regulación. Establece las leyes, establece las pautas de funcionamiento de la sociedad, etc. Esa es la economía pública. Ahí están, obviamente, los ministerios y las empresas del Estado. Y dependiendo de los niveles, podemos hablar de una economía pública estatal, municipal y local, y nacional, por supuesto. Del otro lado tenemos las organizaciones de capital. Son las empresas de capital las que se constituyen para obtener ganancias sobre, obviamente, acciones. Todos los conocemos.
los bancos, las empresas privadas que se dedican a comercialización de cualquier cosa, etcétera. ¿Sí? No hay necesidad de profundizar en ello. Todos sabemos cuáles son las empresas de capital. Pero aquí están las que nos interesan, las empresas de economía social, que son las que, con los valores de hace rato, señalé, asociaciones, mutuales y cooperativas. Esas son las organizaciones de economía social. Son organizaciones sin fines de lucro, constituidas para enfrentar problemas comunes. Y dentro, ojo con esto que voy a decir, dentro de la economía social están las organizaciones de economía solidaria. ¿Qué son las organizaciones de economía solidaria? Son organizaciones de economía social, es decir, organizaciones constituidas por la gente para enfrentar sus propios problemas, que además practican el valor de la solidaridad. Yo no estoy de acuerdo con que a cualquier cooperativa, a cualquier mutual se le diga que es solidaria, como sucede en Colombia. Allá por ley se dice, son de la economía solidaria, los fondos de empleados, las cooperativas, las mutuales, etc. No, no, no. La solidaridad no se decreta, la solidaridad se construye. Para que una organización sea solidaria, primero tiene que ser de economía social. Y luego, si construye solidaridad, sería solidaria. Es decir, la economía solidaria es un subsector de la economía social. Tampoco estoy de acuerdo con el uso del término economía social y solidaria, porque es como hablar de todo y de una parte del todo. Es como decir, Oscar Bastida y el brazo de Oscar Bastida, el brazo de Oscar Bastida de economía social y solidaria, si la solidaria es una parte social, es un brazo de la social. Bueno, ya con esto podemos entonces imaginarnos otras condiciones interesantes. Fíjense, la economía pública, la economía social y la economía de capital se intersectan y hay 4 intersecciones. Esas son intersecciones de colaboración, intersecciones de actividades conjuntas, de alianzas, de acuerdos, etc. Ahí también hay intersecciones de integración, que en el caso de las cooperativas es muy importante. Y allí existen figuras interesantes como la cogestión, la coparticipación, la codecisión, etcétera, que la mencioné hace rato. Y que son claves, fíjense. Polonia, ¿y saben cómo se levanta Polonia? Gracias a una intersección de tipo 4. Es decir, el Estado polaco, junto con empresas de capital y las cooperativas, intersección tipo 4, todo fue cooperativa. Las cooperativas construyeron edificios, carreteras, estadios, escuelas, hospitales. Todo eso fue hecho gracias a cooperativas. Eso es un capítulo desconocido de la historia. Y uno de los movimientos cooperativos más interesantes de eso que se llamó la Europa del Este es el cooperativismo polaco. Yo tuve la oportunidad de estar allí 21 días estudiando las cooperativas en Polonia, ejemplo de trabajo interno. Pero bueno, eso también implicaría Hay 3 tipos básicos de organizaciones y hay 4 combinaciones de ellas. Es decir, en otras palabras, existen 7 formas de constituir organización. Y la economía social le da preeminencia al trabajo sobre el capital. La economía social está constituida por cooperativas, mutuales y asociaciones siempre que exista asociacionismo. Bueno, cooperativas en cualquier parte del mundo. La primera cooperativa de la que se inicia es esta que está acá. Es una cooperativa que nació en Grecia. Se llamaba Compañía Común de Ampellakia. 1700, tenían 6.000 socios, 24 fábricas y 17 sucursales y prácticamente llevaban sus productos a toda Europa, de San Petersburgo, ahí arriba, al norte de Rusia, hasta Londres y hasta la zona sur de Europa. Esa es la primera organización con forma cooperativa de la cual se tenga historia. Hace rato les mencioné
la de Inglaterra, la de Rothschild, que no fue la primera, pero sí fue la primera en escribir cómo funcionaba. ¿Y qué es una cooperativa? Ojo con este concepto. Es una asociación autónoma de personas, asociación de personas, primer elemento, que se han unido de forma voluntaria. No son impuestas, las cooperativas no pueden ser impuestas por un gobierno, por un partido, por una religión, no. La gente tiene que constituirla de manera voluntaria. ¿Para qué? Lo hemos venido diciendo, para satisfacer necesidades. Ahora fíjense, necesidades y aspiraciones económicas, sociales, enfrentar todos los problemas del mundo, todos, los esfuerzos y los recursos, saber trabajar en equipo, por supuesto. Entonces, si tenemos, es una asociación de personas que resuelve esos problemas. Fíjense la segunda parte, porque es que el concepto es uno solo, pero yo lo dividí en dos para efectos pedagógicos. Mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Es decir, es de todos, lo debe gestionar democráticamente. No dice autogestionariamente, porque no todas las cooperativas tienen condiciones plenas para llegar a la autogestión. Tienen condiciones para participación, pero no exactamente para llegar a la autogestión. Las que llegan a la autogestión como mayor fuerza son las cooperativas de trabajo asociado. Pero una cooperativa de consumo, una cooperativa de ahorro y crédito permite la participación, pero de allí a que sea completamente autogestionaria con todos los elementos de la autogestión es más difícil. No digo que sea imposible, pero es más difícil. Son 550 trabajadores que reciben productos de más de 600 productores agrícolas de diferentes estados venezolanos, organizan esos productos de manera autogestionaria y entre el jueves y el sábado y el domingo se venden todos. Ojalá cuando las condiciones de Venezuela mejoren podamos organizar una visita de ustedes a esas ferias de consumo de Lara. Pueden buscarlo en internet. Ferias de consumo de Lara. Lara es el estado. Yo tengo 2 libros escritos sobre esa experiencia. Autogestionaria plenamente. Es de mi movimiento cooperativo. Si yo vine a hacer las ferias de consumo. Y me atrevo a afirmar que son verdaderamente autogestionarias y son un modelo mundial de cooperativismo alimenticio. Entonces, mediante una empresa entendida en el sentido de que, bueno, son recursos y personas en función de un objetivo, ¿de acuerdo? No siempre la palabra empresa está ligada a la idea de las empresas de capital. Ahora, fíjense bien, si una cooperativa es una asociación de empresas, es una asociación de personas que enfrenta problemas mediante, no los olvidemos. Vamos con el primer caso. ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene una cooperativa? Resolver los problemas para los cuales ella fue constituida. Si nosotros constituimos una cooperativa de ahorro y crédito, es para que, y gracias a ella, nos empleamos y conseguimos trabajo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la primera responsabilidad de la cooperativa? De los asociados por aquello para lo cual ella fue constituida. Y como las necesidades son sociales, pues entonces las cooperativas nacen con una responsabilidad social. Agrega otras, por supuesto. No persiguen fines de lucro. En una compañía anónima, la gente aporta dinero para ganar más dinero. En una cooperativa, la gente para enfrentar un problema. Entonces, unimos el dinero, enfrentamos el problema y al final, cuando ya lo hemos resuelto, quedó algo. Eso no es ganancia. Eso no es beneficio. Eso ya era nuestro. Nos dimos al inicio o a lo largo de la vida de la cooperativa. Esos son excedentes. En Puerto Rico lo llaman sobrantes. Entonces, si no son ganancias, si no son utilidades empresariales, ¿por qué vamos a pagar impuestos por algo que es nuestro? Algo que yo puse al principio y
que después de gastar enfrentando problemas, me quedó al final. Entonces no debemos pagar impuestos. Las cooperativas no pagan impuestos. Hace una cooperativa y ahí viene el problema del lucro. Cuando la cooperativa trabaja con no asociados, ahí sí ahí puede haber una ganancia. Por ejemplo, una cooperativa de funeraria que vende sarcófagos a sus asociados a través de su sistema interno, ahí no hubo lucro. Pero si viene un tercero a quien se le murió un familiar y compra un sarcófago, una urna, como decimos en Venezuela, bueno, hay un ingreso a la cooperativa que por estar por encima del costo, pues fue un ingreso que de alguna manera, para efectos de capital, pudiese llamarse utilidad o ganancia. Entonces, ahí ese dinero debería separarse o pagarse un impuesto por él, pero no por el servicio que ella le presta a sus asociados. ¿Cuándo se reconoce si hay lucro o no hay lucro en una organización cualquiera? Mediante dos preguntas. ¿Quién generó lo que se va a repartir, sea beneficio o sea excedente? ¿Quién lo generó? ¿Y a quién le quedó? Si quien generó ese excedente fue A y el excedente retorna a A, no hubo lucro porque era de él. Si el excedente lo generó A y regresa y se lo toma y se lo mete en el bolsillo B, entonces sí hubo lucro por parte de B. Y en las cooperativas hay que tener mucho cuidado, porque nadie puede lucrarse de la cooperativa, como la cooperativa tampoco debería lucrarse de sus asociados. Yo dicté hace tiempo un curso de cooperativismo en una ciudad cercana a Caracas y dos cooperativistas me preguntaron lo siguiente: profesor, nosotros tenemos una cooperativa de ahorro y crédito que es dueña de un edificio y tiene dos locales. Y esos locales los queremos alquilar, pero no sabemos cómo repartirnos el alquiler de los locales. Y yo le respondí, miren, yo tengo una hija que es licenciada en computación y ella gana más que yo, que soy profesor universitario. ¿De quién es el dinero que se gana ella? Bueno, de ella, profesor. Bueno, exacto. El dinero que ingrese a la cooperativa por concepto de locales es de la cooperativa, no es de ustedes. Por lo tanto, ustedes no tienen por qué apropiárselo. Si lo generan la cooperativa y se lo apropian ustedes, ustedes están haciendo lucro. Y aparte de pagar impuestos, cuidado si los llevan presos por ladrones, porque todo depende de la manera como se hayan apropiado de esos alquileres. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O el hecho de que no se busque lucro no quiere decir que se busca pérdida, porque además las cooperativas deben dar riqueza. Las cooperativas son para que la gente, si trabaja y produce, viva bien, tenga una buena escuela a los niños, tenga aire acondicionado y una televisión en su casa, pueda tener un buen carro. Las cooperativas son para generar riqueza, no para distribuir la pobreza. Las cooperativas son para que la gente no un nivel de sobrevivencia. Entonces, bueno, soy cooperativista porque no me queda más remedio. Pero cuando esa es la cooperativa, trata de que ella satisfaga tus necesidades, que sea útil. Una cooperativa tiene que ser útil y hacer que la gente sea feliz. Para eso nacen con una responsabilidad y no persiguen fines de lucro. Yo pudiera separarlo en dos. Para la próxima sesión lo voy a separar en dos y así lo explico mejor. Primero se formó un comité promotor, ese acumular el proyecto de cooperativa y determinar que hay factibilidad para que ella exista, se constituya y se ponga en marcha. Entonces, si están dadas las condiciones, llama a una asamblea. Eso es lo que se llama la asamblea constitutiva. La asamblea constitutiva solo funciona una vez. En el momento en que se instala la cooperativa, se aprueban los estatutos y ojalá se aprueben también dos reglamentos. El reglamento
que tiene que ver con sanciones y reconocimientos y el reglamento de distribución de los excedentes. Se producen los excedentes y cada vez los excedentes sean distribuidos de tal manera porque así me benefician más. Normal y corriente. Y de la Asamblea Constitutiva nace el Consejo Directivo o Consejo de Administración o Junta Directiva, como se quiera llamar, y la Unidad de Control o Revisor Fiscal. Allí es la dimensión política estratégica de la cooperativa. Es lo que denomina en el cuadro, en el gráfico que presentamos. Y hacia abajo, por supuesto, las unidades propias de la cooperativa. Si es una cooperativa de producción agrícola, que ustedes tienen muchas cooperativas allí en la zona, bueno, compras de insumos, producción, mercadeo, contable. Así se constituye una cooperativa y esos son los pasos básicos de conformidad con las leyes respectivas. Bueno, estaba explicando lo referente a los valores y los principios. Voy a colocar acá de nuevo. Y decía que el último principio, el del interés por la comunidad, es muy importante hoy en día para efectos del movimiento cooperativo y es el que da las pautas para efectos de la responsabilidad social cooperativa, que no tiene que ver solo con lo de las cooperativas, sino con la sociedad y con el ambiente. Ese es el último principio cooperativo, el de interés por la comunidad. Pero decía también que era necesario, y estamos peleando en el movimiento cooperativo, para que se apruebe un principio 8, que haga que cada cooperativa y cada cooperativista sea un defensor del planeta, un compromiso, un pacto verde cooperativo. Y ya hay pasos para eso. La Alianza Cooperativa Internacional aprobó una resolución sobre el cambio climático y esa resolución es un mandato de 900 cooperativas de América. Fue una reunión que se hizo en Cartagena, en Colombia, donde esas cooperativas se comprometieron a reducir las emisiones del efecto invernadero. Claro, pero es que las cooperativas en sí mismas no son tanto las que hacen ese tipo de efecto. Son las grandes empresas, pero bueno, forma parte de la idea de una especie de oleaje que haga que se presione también las empresas grandes para que no contaminen. Eso es parte de la idea, pues en definitiva, que queremos aprobar con ese octavo principio. Y también debemos estar alertas con las cooperativas de maletín. Cooperativas de maletín son aquellas constituidas por los amigos, los familiares de un funcionario público que, bueno, el funcionario sabe que se va a hacer un contrato para limpiar unos jardines en una empresa o para montar un cafetín en un hospital o una especie de compañía, se necesita una compañía de limpieza en una escuela, entonces, bueno, habla con sus amigos, constituye la cooperativa solo para darle el contrato a ellos y, por supuesto, por debajo de la mesa hay una comisión, una mascada. Esas cooperativas de maletín, en el caso venezolano, proliferaron bastante. Yo creo que con la situación actual ya no debe tener tantos ingresos, pero son cooperativas constituidas especialmente para eso. Son falsas. Y se dicen de maletín porque, bueno, quien la constituye la lleva en un maletín para arriba y para abajo hasta que logra su contrato. Un valor muy importante en nuestro movimiento, y por eso lo resalto luego de hablar de las cooperativas de maletín, es la transparencia. Las cooperativas deben ser sumamente claras en todo lo que se refiere al manejo de su dinero y a sus relaciones con otras instituciones. Y eso tiene que ver con la obligación de cumplir los cooperativistas con eso que se llama la rendición de cuentas. No es posible, y eso pasa en muchas cooperativas, que cuando se aproxima la asamblea es cuando las diferentes unidades comienzan a elaborar sus informes. No, eso hay que hacerlo, irlo haciendo a lo largo del año, de forma tal que en cualquier momento se pueda rendir informes y sobre todo para la asamblea final. Bueno, veamos este rasgo que es tan importante. Fíjense que el concepto de cooperativa hablaba de asociación de personas que se unen voluntariamente para enfrentar problemas comunes de cualquier tipo mediante una empresa
de propiedad colectiva y gestión democrática. ¿Recuerdan ese concepto? Bueno, ¿por qué lo divide en dos? Para que quede claro esto que está acá. Que si eso es así, las cooperativas tienen una doble dimensión. Son asociaciones y empresas al mismo tiempo. Asociaciones y empresas al mismo tiempo. Creo que ustedes prefieren más esta imagen, ¿no? Ampliada. En la asociación, nivel estratégico, nivel político, y ya van a ver el nombre que recibe desde hace unos años para acá esa dimensión. Está la asamblea, está el consejo de vigilancia y está el consejo de administración, y debería estar la unidad de educación. La unidad de educación no debe depender del consejo de administración, sino estar por encima de él. Luego viene la empresa. La empresa tiene las unidades básicas, operativas, por supuesto. Y en el medio, fíjense que hay una intersección a manera de bisagra, que es lo que un buen amigo mío colombiano llama el núcleo básico. Sin ese núcleo, la cooperativa no funciona. Ahí está el consejo de administración y la gerencia. La asamblea se puede reunir una vez al año. El consejo de vigilancia a lo mejor no se reúne, pero si el consejo de administración, que es el que toma las decisiones cotidianas y le da instrucciones a la gerencia, y los miembros del consejo de administración son los que firman los cheques y movilizan las cuentas, no se mueve y no funciona, obvio que la cooperativa no funciona. O sea, el núcleo básico es lo que le da la vida cotidiana a la cooperativa, y la empresa es la que garantiza que la cooperativa logre su objetivo. Ese núcleo básico se encarga de esos elementos que están allí. Si lo vemos en el mismo sentido de las agujas del reloj, se encarga de la administración, planeación, decisión, organización, dirección y control, de las áreas específicas que yo llamo funciones administrativas, finanzas, mercado, producción, etc. Debe tener habilidad empresarial, innovar, intercooperar, reunirse con otras cooperativas, apoyar el desarrollo comunitario. Debe tener movilización social, comunicación, educación, participación. Las cooperativas deben ser, en la medida de lo posible, escuelas de democracia, escuelas de ciudadanos. Y, por supuesto, cumplir una función socioeconómica, la de lograr el equilibrio entre lo asociativo, lo asociado, y lo económico. Esas son las funciones básicas de la gerencia cooperativa. Y esos son los nombres. Hoy por hoy, en la asociación se gobierna. Eso significa que cuando le hablan de gobierno cooperativo, estamos hablando de la asociación. Ese término está tomando mucha fuerza, el gobierno cooperativo, el buen gobierno cooperativo. Y abajo se administra. Entonces, el gobierno toma decisiones y en las unidades operativas se administra, es decir, se lleva lo cotidiano. Y todo eso se denomina gestión cooperativa. En otras palabras, quien impulse la gestión cooperativa debe tener una visión integral de lo que es la cooperativa, una visión de helicóptero, una visión que mirando desde arriba le permita aterrizar en los aspectos que le interese. Yo tengo una visión de gestión cooperativa desde arriba, desde el helicóptero, y aterrizo en la parte operativa, o voy a la gerencia, o veo cómo funciona la educación, o veo cómo funciona la vigilancia. Tener esa visión de conjunto que es tan importante. Entonces, la gestión de cooperativa implica manejar todo eso que está allí. Y el gobierno cooperativo es lo estratégico fundamentalmente. Y fíjense un elemento interesante. En la asociación domina un valor, el valor de la igualdad. Igualdad de los asociados para ocupar cargos. Igualdad de los asociados para votar. Una mano igual, un voto. Todos los votos son iguales. Y en la empresa domina el valor de la equidad. La equidad. Es decir, quien más trabaja, más remuneración debe tener, más contraprestación. Imaginemos una cooperativa de carpinteros. Bueno, quien produjo más sillas debería cobrar más que aquel que hizo menos.
o una cooperativa de consumo. Quien más compró a lo largo del año, al final debe regresarle más dinero, debe retornarle más dinero en el momento de repartir los excedentes que aquel que compró menos. Porque mientras más compró, obviamente más le aportó. Es como si fuese una rebaja, vamos a decir así. Entonces, bueno, como yo compré más, la rebaja tiene que ser mayor, por lo tanto me corresponde más. Entonces, en la asociación domina el valor de la igualdad y en la empresa domina el valor de la equidad. Ese también, quien es asociado a una cooperativa es un empresario. ¿Sí o no? ¿Por qué es un empresario? No quedamos en que una cooperativa era una asociación que resolvía problemas mediante una empresa. Si una cooperativa resuelve problemas mediante una empresa, los asociados son empresarios. Ah, que no son empresarios individuales, es verdad, pero son empresarios. Entonces, todo asociado en una cooperativa es un empresario y tiene que ponerse el sombrero de empresario, tiene que actuar como empresario, tiene que planificar, tomar decisiones, asumir la cooperativa como suya, como es, pues en definitiva. Porque es que hay muchos cooperativistas que, ay, que yo soy cooperativista, entonces me tienen que ayudar. No, ayudar no, tú eres un empresario. Trabaja, ponte el sombrero de empresario. Pero si además trabajas en la empresa, eres un trabajador asociado. Entonces, ahí hay una relación interesante. Los trabajadores asociados y los asociados mismos en general, cuando reciben, mejor dicho, los trabajadores asociados, cuando reciben una remuneración por su trabajo, no están recibiendo un salario, están recibiendo un anticipo societario. Es decir, están cobrando por adelantado algo que al final sería excedente, que si ellos no lo cobraran ahorita, formaría parte de los excedentes al final del ejercicio. Pero como ellos no pueden esperar el 31 de diciembre para calcular cuándo se dieron los excedentes, anticipa a hoy que estamos en septiembre, anticipa lo que va a cobrar. Por eso se llama anticipo societario. Porque no puede morirse de hambre mientras tanto. Entonces, no es salario porque no hay relación de dependencia. Yo no soy empleado de mí mismo. Como el mecánico de un taller no es empleado de sí mismo. Es el dueño del taller y es el trabajador del taller. No hay relación de dependencia, por lo tanto no hay salario ahí en ese caso. Y la cooperativa, dependiendo de cómo ella se integre, pues puede tener varias empresas. Una empresa A, una empresa B, una empresa C. Por ejemplo, mi cooperativa, Corandes. Mi cooperativa empezó como ahorro y crédito. Esa es la empresa A. ¿Para qué servía? Bueno, para que la gente ahorrara y pidiera prestado oportunamente. Pero poco a poco, con el dinero de la empresa A, de ahorro y crédito, constituyó una empresa B, que fue una cooperativa de consumo. Se compró un local y en ese local se montó una cooperativa de consumo, un supermercado. Esa es la empresa B. Pero los asociados son los mismos. Es decir, la misma asociación puede tener varias empresas. Y después montamos la empresa C. La empresa C era venta, compra y venta de repuestos de vehículos. ¿Ok? Y después montamos una empresa D, que fue una finca donde tenemos ganado, producimos leche y producimos carne para venderlo en la empresa B, que es el supermercado. Todo eso está hoy muy débil, por supuesto, por la hiperinflación que tenemos en Venezuela, etcétera. Pero lo que me interesa resaltar acá, con el ejemplo de mi cooperativa, es que la misma asociación puede tener varias empresas cooperativas dependiendo de tantos problemas quiera resolver. Entonces, eso es lo que se llama una cooperativa multiactiva. En Colombia la llaman así. En Venezuela la llamamos cooperativa múltiple. Entonces, en definitiva, una asociación cooperativa puede tener varias empresas dependiendo de cuántos problemas quiere enfrentar. Bueno, y aquí está lo que le decía hace rato de la igualdad y la equidad. Me adelanté. Los dos valores claves. Hay un momento en que la equidad es igual a la igualdad. Cuando todos produjeron lo mismo y en el momento del reparto, obviamente a todos les corresponde igual. Yo decía que una asociación, o sea, en una cooperativa pueden haber varias empresas. Por ejemplo,
En mi cooperativa, nosotros nos iniciamos con ahorro y crédito. Esa es la empresa A. Ahorro y crédito, bueno, lo que todo el mundo conoce. A partir de esa empresa A, con el dinero de la empresa A, constituimos una unidad de consumo, un supermercado cooperativo. Esa es la empresa B. Pero además, no contento con eso, porque por la distancia hay necesidad de comprar repuestos de vehículos en la zona, constituimos una unidad para compra y venta de repuestos de vehículos. Esa empresa C. Y además, compramos luego una finca donde criamos ganado, producimos leche y producimos carne. Esa es la empresa D. Todas esas empresas forman parte de la misma asociación, es decir, es la misma cooperativa con diferentes actividades. Una cooperativa puede tener tantas actividades, es decir, tantas empresas como sean necesarias siempre y cuando sean aprobadas por la asamblea y, bueno, se justifique su existencia. Entonces, cuando una cooperativa tiene varias empresas, se llama cooperativa multiactiva. Y en el caso venezolano se llaman cooperativas múltiples. Claro, también hay otra división de las cooperativas. A veces solo realizan actividades de prestación de servicios, como ahorro y crédito, por ejemplo, pero también pueden realizar actividades de producción, como ganado. Entonces, cuando una cooperativa realiza actividades de prestación de servicios y al mismo tiempo de producción, se puede llamar cooperativa mixta, que también, por supuesto, existen muchas así. Por ejemplo, esta que les estoy señalando, la mía, es mixta, porque tiene 3 empresas de producción de servicios, pero tiene una de producción, que es la agrícola. Esa, al mismo tiempo que es multiactiva, es mixta. Y al final apareció este gráfico que lo expliqué hace rato, es que en la asociación existe el valor de la igualdad y en la empresa el valor de la equidad. Pero hay un momento en el que la equidad y la igualdad se igualan, y es cuando en el reparto de los excedentes, si todo el mundo realizó el mismo trabajo y produjo igual, pues entonces todo el mundo equitativamente recibe lo mismo, por lo tanto la equidad es igual a la igualdad. Eso se da solo en ese caso, que es el caso de las organizaciones autogestionarias, cuando todos los trabajadores asociados perciben los mismos ingresos. Normalmente es así porque hay una máxima a nivel laboral que dice: a igual trabajo, igual remuneración. Bueno, si todos trabajamos igual, todos cobramos igual, por lo tanto, ahí sí es verdad que la autogestión se cierra y se pone redondita, como se diría. Profe, disculpe, ¿lo puedo interrumpir un segundo? Con mucho gusto. Le hago una consulta, mire, bueno, le habla Luis Arraya, yo soy licenciado en cooperativismo. Le hago una consulta por lo que usted planteaba ahí de las cooperativas multiobjetos. Nosotros acá en Argentina, digamos, las que permiten, digamos, tener multiobjetos son las sociedades anónimas que se constituyen muy fácilmente acá. Y bueno, son empresas comerciales. De las cooperativas, digamos, hubo una limitación acerca del objeto social. Generalmente creo que acá en la legislación argentina, y prácticamente acá, bueno, en Jujuy, en distintas provincias, se constituyen distintos tipos de cooperativas de acuerdo al objeto social que tengan. Acá el INAE facilitó, digamos, los distintos tipos de estatutos para constitución de cada tipo de asociativo, digamos. Esa era mi inquietud, nada más, plantearle el multiobjeto ese que acá en legislación argentina creo que no está bien aceptado y diagramado. Bueno, en nuestro caso, nosotros logramos, bueno, siempre la ley de cooperativa ha sido flexible en ese sentido. Y nosotros logramos en el año 75, perdón, en el año 75, tener un superintendente de cooperativas, un cooperativista como superintendente de cooperativas. Y allí modificamos la ley por primera vez.
esa ley fue muy flexible y permite organizaciones de cualquier tipo. Es decir, el cooperativista tiene derecho a organizar la actividad que le parezca, siempre y cuando cumpla con lo que dije al principio, el acto cooperativo, y no persiga lucros. Entonces, eso necesita que, bueno, que podamos tener esas combinaciones que acabo de mencionar. Y bueno, hay cooperativas que son incluso más complejas que la que yo poseo, o a la que yo pertenezco. Te mencionaba hace rato el caso de la feria de consumo de helado. Les recomendé que lo buscaran en prensa, en la web, incluso la web de ellos, que es bien, bien agradable. Allí tenemos servicios funerarios, tenemos una clínica cooperativa, que es una belleza de clínica con quirófanos y todo. Tenemos, por supuesto, el servicio de la feria y tenemos una serie de actividades complementarias que tienen que ver con vamos a decir así, el hacer que los asociados tengan espacio para distraerse, etcétera. Y fíjate, salud con alimento y con funeraria, que el tema de la salud es más complicado que el de ahorro y crédito, ¿no? Por decir algo. Y también es posible que lo hayamos hecho. Entonces, bueno, yo creo que es un problema de exigir que esa condición se pueda dar, porque si nosotros tenemos la necesidad de formar esa empresa, pues porque la ley no lo vale, la necesidad es nuestra. Y la cooperativa debe ser para eso, ser útil a quienes la constituyen. Esa es la idea. Bueno, no sé, creo que ya es bueno que ante el próximo rasgo, que es más largo y deberíamos más bien dejarlo para el próximo jueves, participación hacia la autogestión. Ya les adelanté algo, pero esto hay que precisarlo mejor. Me pregunten todo lo que les parezca a propósito de lo que hemos hablado hasta ahora. Oscar, se acepta cualquier tipo de pregunta. Oscar, disculpa, hay algunas personas que hicieron consultas, si te parece las voy transfiriendo. Sí, por favor. Dice Daniel, por lo general en una cooperativa se pagan sueldos acorde lo recaudado por mes o por trabajo. ¿Es por igual entre todos los presentes o integrantes de la cooperativa? Esa es la duda, digamos, si es por igual entre todos los presentes el pago. Sí. Bueno, la primera acotación que hago es que si quien está recibiendo eso que se denominó sueldo en la pregunta son asociados, no es sueldo, porque los cooperativistas no perciben salario. O sea, quien es asociado a una cooperativa y trabaja dentro de ella, no percibe salario, porque él es dueño y al mismo tiempo trabajador. Es un trabajador asociado. Él lo que percibe es un anticipo de excedentes. Es decir, ¿cuáles son los excedentes de la cooperativa? Lo que al final del ejercicio, cuando se cierra la contabilidad, dice, bueno, mira, quedó esto. Entonces, como yo no puedo esperar al 31 de diciembre a que se cierre contablemente la cooperativa, porque estoy en septiembre y debo comer hoy, anticipo lo que voy a cobrar en enero. Entonces, por eso se llama anticipo societario. Y no es sueldo, repito, porque un cooperativista no está en relación de dependencia, porque él es dueño de la cooperativa al mismo tiempo. Esa es una acotación. Ahora, la segunda acotación va directo a la pregunta y es lo siguiente. Hay una pauta laboral que establece que a igual trabajo, igual remuneración. Si todos hacen el mismo trabajo, todos deberían cobrar igual. Pero si hay diferencias en el trabajo, porque los productos son diferentes, porque los riesgos son diferentes, porque incluso, es comprensible, la formación de la gente es diferente. No es lo mismo un licenciado en administración que un técnico en administración, por ejemplo. Las labores son diferentes, la responsabilidad es igual. Pues bueno, mira, pues es lógico que puedan cobrar diferente. Ahí es donde se aplica el valor de la equidad a cada quien según su trabajo. O sea, no siempre en las cooperativas se cobra, todos cobran igual. Solo cobran igual en el caso de la autogestión, diría yo.
La autogestión donde todos trabajen igual, porque ahí algunas veces se entiende la autogestión como la participación en la asamblea y entonces el flojo cobra igual que el que más trabaja, y eso no tiene sentido. Bien, hay otra consulta de acá de Textil. ¿Una cooperativa de trabajo puede transformarse en una cooperativa multiactiva o mixta? Sí, sí puede hacerlo. Tal como señalamos hace rato, la misma asociación puede tener varias empresas. Entonces, imaginemos una cooperativa de trabajo que es metalúrgica, pero ellos se dan cuenta al mismo tiempo de que necesitan ahorrar e incorporar a alguna gente porque, bueno, el ahorro les da tales beneficios. Puede establecer la parte de ahorro y crédito. O imaginemos que son trabajadores jóvenes que tienen niños y dicen, bueno, mira, aquí en la cooperativa podemos, en el salón tal o en el espacio tal, tener una guardería. Entonces esa sería la empresa C y así sucesivamente. Eso es completamente válido. Por lo menos en mi país y en otros países, en Colombia sé que se pudiera hacer, pero la restricción que me dijeron hace rato me preocupa en el caso argentino. Pero por lógica, la misma cooperativa puede tener todas esas opciones. Bien, Pablo, por último, pregunta, ¿qué herramientas hay como para que el anticipo de excedentes se equipare a un sueldo que el mercado paga por la misma función o tarea? Bueno, ahí hay un riesgo. Yo siempre comparo el problema de los anticipos de los excedentes con el trabajo de un mecánico. Yo soy mecánico, tengo un garaje y dependo de qué, de que vengan vehículos a ser reparados por mí. Si no viene ninguno, no tengo ingreso. Y si no tengo ingreso, no puedo percibir anticipos societarios. Si vienen muchos, ya es otro problema. Ya veré cuánto me asigno como ingreso y cuánto guardo como reserva de mi servicio para comprar repuestos, mejorar las condiciones de trabajo y todas estas cosas. Pero en el fondo, lo que determina que yo pueda cobrar o no es que haya trabajo. Si no hay trabajo, no hay ingreso. Si no hay ingreso, no debería cobrar. Pero hay otro problema. Ojo con esto que voy a decir. Si yo cobro demasiado a lo largo del año y al cerrar el ejercicio la cooperativa no produjo lo que yo cobré, debo como dueño de ella sacar de mi bolsillo y reponérselo, porque si no la estaría perjudicando. Eso es otro problema que existe. O sea, estoy obligado a mantener viva la cooperativa y se supone que debo cobrar en función de lo que ella realmente genere, no de lo que yo quiera cobrar. Por lo tanto, si cobré de más, debo devolverlo. Y si la cooperativa quiebra, como pasa con cualquier tipo de organización, y tiene saldo en rojo a nivel contable, pues debo poner un dinero para salvarla y que siga funcionando. No puedo funcionar con una cooperativa que tiene saldo en rojo. Estoy obligado a reponer el dinero porque si está en rojo, pues por mala gestión de mi parte. Bien, hay unos comentarios que los repasamos nada más. Bernardo Salazar dice, en Argentina tenemos una ley de cooperativas y mutuales. María Fernanda dice, buenas tardes, porfa, para la próxima clase se puede profundizar el tema de fines de lucro. Y bueno, después Pablo comenta que si es posible sería bueno que se les envíe la presentación junto con el formulario para ir trabajando en el proyecto. Bueno, esos son comentarios nada más, Oscar. Perfecto. Son todas las preguntas. Bueno, me gustan los tres. Me gustan los tres. Yo les voy a mandar en PDF esta presentación. ¿Okay? Perfecto. Pero no ahorita, sino al final, para garantizar la atención, ¿de acuerdo? Le voy a mandar un documento sobre el lucro, que lo explica mejor que verbalmente, porque se puede leer, releer, etc. Ya les mandé uno que en cualquier momento se lo van a hacer llegar sobre la identidad cooperativa. Y la otra pregunta era, wow, se me fue. El lucro, profundizar en el lucro, mandar la presentación. ¿Y la otra cuál era? Perdón, Oscar.
¿Cuál era la tercera pregunta? El lucro, mandar la presentación y había una tercera, una ley de Después, Que manden los formularios. Que manden los formularios, eso es. ¿Cuál es el formulario? Pero bueno, este tema se encarga Rubén y ya creo que algo les dijo hace un rato. Ok, otra cosa. Está bien. Sí. Bueno, habría que ver hasta Bien. dónde una sola ley de cooperativas y mutuales es válida, porque es que cada una tiene su especificidad y sus propios problemas. Claro, forman parte del mundo de las organizaciones de economía social y hay una gran cantidad de similitudes, por supuesto. Está bien. Bueno, si no hay otras preguntas, ustedes me dirán. Entonces nos vemos el próximo jueves. Así es, Oscar. Bueno, no hay ninguna otra consulta directa a vos, así que ya coordinamos para el próximo encuentro, el próximo jueves. Perfecto. Sí. Y bueno, en mi correo, muy fácil, oscarbastidadelgado@gmail.com. Facilísimo. Mi nombre completo, @gmail.com. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Y hasta el jueves que viene.